Living tenemos a Alejandro Thompson, neurólogo. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Buenas tardes, un gusto. A propósito del Día Internacional, se celebra hoy el Día Internacional de la Epilepsia. Y la primera pregunta que me surge es, ¿está bien o está bueno que las enfermedades tengan su Día Internacional? ¿Esta es una forma de hacerlas visibles? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Sí, la realidad es que lo que se celebra hoy, más que una celebración, es buscar justamente lo que vos decías, difundir, digamos, cuando uno tiene que hablar de epilepsias o de la epilepsia, qué significa la epilepsia, es una enfermedad que a lo largo de la historia ha estado en la oscuridad, porque acarrea un estigma y una discriminación que desde la antigüedad hasta hoy en día persiste. Entonces hay como una creencia que las personas con epilepsia sufren discapacidad o es una enfermedad mental, y muchas veces eso hace que no tengan trabajo o tengan muchas dificultades con los vínculos. Entonces, un poco la idea de lo que se busca en el día de hoy es crear conciencia y derribar un poco estos mitos que existen en torno a la epilepsia. ¿Un paciente con epilepsia puede llevar una vida totalmente normal? Sí, eso ocurre en el 70% de los casos. Es decir, el 70% de los casos, la gran mayoría de personas que tienen epilepsia hace una vida normal. Hay un 30% de las personas que, pese a los medicamentos, no controlan sus crisis epilépticas y eso les afecta la calidad de vida y los incapacita. Pero digamos, un poco el mensaje es que la gran mayoría con epilepsia puede hacer una vida normal, trabajar, tener relaciones laborales, vínculos, etc. O sea que un poco esto de los mitos que existe es que muchas veces a las personas con epilepsia se les prohíbe tomar café, tomar mate, acostarse tarde, tomar alcohol. Y la realidad es que la mayoría de personas con epilepsia pueden hacer lo mismo igual que cualquiera. ¿Y hay algún avance en cuanto al tratamiento de la epilepsia en estos últimos años, que han salido tantas cosas siempre? Sí, digamos, nuevamente, en Argentina y el resto del mundo hay 25 medicaciones antiepilépticas y 70% de las personas con esas medicaciones hacen una vida normal. Después hay un 30% de las personas que tienen epilepsia que no controlan las crisis y eso les genera una discapacidad que uno tiene que probar otros tratamientos. Pero para ese tratamiento refractario a la medicación, ¿qué otro tipo de tratamiento se les puede dar? Bueno, hay un porcentaje de esos pacientes que no responden a la medicación, que son resistentes a la medicación, que se pueden operar. Es decir, que si yo tengo una causa en el cerebro, a nivel cerebral, que me provoca la epilepsia, yo me puedo operar de la epilepsia y curarme. Eso ocurre en un porcentaje de estos 30%. No es que cualquier persona que no responde a los medicamentos se puede operar. Hay un pequeño porcentaje, pero ya digamos, los demás tratamientos son más invasivos. Cuando la cirugía no es una opción, hay otras técnicas de estimulación cerebral que nuevamente son para casos muy reservados y seleccionados, no para cualquiera. ¿Y a qué edad empiezan los síntomas en una persona epiléptica o puede pasarle en cualquier momento de su vida? Bueno, la epilepsia puede aparecer en cualquier momento de la vida. Hay dos momentos donde es más frecuente, más probable que empiece, que son en los extremos de la vida. Durante el primer año de vida y después de los 60 años de edad. Y después de los 60 años de edad es 6 a 1 más prevalente que el primer año de vida. O sea que esta pregunta es muy importante porque muchas veces sucede que una persona a lo largo de su vida nunca tuvo síntomas de epilepsia ni crisis epilépticas y empieza a los 60 años, 62 años con crisis epilépticas y uno dice, ¿cómo puede ser si a lo largo de toda mi vida nunca tuve esto? Bueno, eso es lo que más suele ocurrir, lo que más se ve. O sea que puede aparecer en cualquier momento de la vida, pero hay dos momentos en donde es más frecuente. ¿Y se sabe por qué después de los 60 es más frecuente? Bueno, causas de epilepsia puede haber, digamos, 70% de las personas que tienen epilepsia, uno no encuentra una lesión cerebral. Porque uno lo primero que se pregunta es, bueno, ¿por qué tengo epilepsia? 70% de las personas que tienen epilepsia no hay una lesión en el cerebro. Ahora, si uno va a cuáles pueden ser las potenciales causas de epilepsia, eso depende un poco de en qué momento de la vida aparezca. Si aparece en la infancia, puede tener que ver con algún daño perinatal, con algún problema genético, congénito. Si bien la epilepsia no es una enfermedad ni que se contagia ni que es hereditaria,
Hay algunas epilepsias que pueden tener carga genética, pero no es lo más habitual. Y si aparece después de los 60 años, quizás pensar en cuestiones vasculares, personas que tuvieron accidentes cerebrovasculares y unos años después empiezan con epilepsia, tumores en el sistema nervioso central, haber tenido un traumatismo de cráneo importante, no un golpe banal, sino un traumatismo de cráneo severo, importante, y que años después o momentos después empezar con crisis epilépticas. Esas pueden ser, digamos, cuando uno va a ver la lista de causas, hay varias causas que pueden provocarlo, pero también uno tiene que explicar eso a los pacientes, que cuando uno pide los estudios para ver si tiene causa o no tiene causa, muchas veces no hay una lesión en el cerebro, y eso es lo que pasa en la gran mayoría de las situaciones. Claro. ¿Y cómo nos damos cuenta, digamos, que una persona es epiléptica? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Bueno, ahí está otro de los mitos que se acompañan en epilepsia, que es, en general, cuando uno habla de epilepsia, todos pensamos en convulsiones. Exacto. Y 70% de los adultos que podemos tener epilepsia jamás convulsionan. Entonces las convulsiones no es el síntoma más habitual y el más frecuente. Okay. Entonces, esta pregunta también es muy importante porque el diagnóstico de epilepsia se hace por los síntomas que tenga la persona. Es decir, que no es que el diagnóstico sale en un electroencefalograma, sale en una resonancia, sale en una tomografía, sino que es preguntándole a la persona qué le pasó, qué fue lo que le ocurrió. Y muchas veces la persona no sabe qué fue lo que le ocurrió, porque uno puede tener episodios de confusión, episodios donde... De ausencia, ¿no? Claro, que en los niños puede tener pequeños episodios. Quizás las ausencias son episodios que se suelen dar más en la infancia, en donde yo estoy interactuando con alguien y quizás me desconecto. O quizás los adultos podemos tener episodios más prolongados, en donde tenemos episodios confusionales. Y digamos, una cosa que también ha cambiado en los últimos años es que antes, digamos, el manejo de la epilepsia era controlar las crisis. Y hoy por hoy se sabe que la epilepsia no es solamente tener crisis epilépticas, sino que uno puede tener manifestaciones cognitivas, manifestaciones psiquiátricas por la epilepsia. Y que eso muchas veces genera mucha más, o incapacita o afecta mucho más la calidad de vida que las propias crisis. Entonces, por eso es tan importante trabajar en equipo y, digamos, no es que solamente un neurólogo está a cargo de la situación, sino que es importante trabajar en equipo porque uno puede controlar las crisis epilépticas de una persona, pero si tiene problemas cognitivos o problemas anímicos o problemas de memoria, de concentración, eso lo puede afectar mucho más que las crisis. Que las crisis, claro. ¿Y cómo se actúa? Supongamos que una persona empieza a tener convulsiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ¿está sola, uno se la encuentra en la calle o en el trabajo? ¿O qué es lo que se debe hacer? Bueno, lo primero es tratar de mantener la calma, porque cuando uno está con un ser querido o un familiar o un amigo que está teniendo una convulsión, que quizás es el ejemplo más paradigmático, lo más natural es asustarse y porque digamos, uno da la sensación que la persona se está muriendo y existen muchos mitos en torno a qué hacer, agarrarle la lengua, que no se trague la lengua, abrácenlo, conténganlo. Y muchas veces todo eso puede ser contraproducente porque la persona está completamente inconsciente y si uno intenta contenerlo o abrazarlo o agarrarlo porque uno se asusta, entonces piensa que se está lastimando, muchas veces es peor porque la persona se puede poner agresiva, inconscientemente obviamente, o si uno le quiere meter la mano en la lengua me puede arrancar un dedo, morder. Digamos, un poco las recomendaciones, lo que hay que hacer es, además de mantener la calma, si la persona está boca arriba, intentar poner a la persona de costado, cosa que si uno tiene alguna secreción de saliva, no se la trague, eso previene infecciones respiratorias o problemas respiratorios. Entonces, un poco la recomendación es tratar de no contener a la persona, no agarrarlo, no meterle nada en la boca y poner a la persona de costado, porque digamos, el 98% de las convulsiones, así como empiezan, terminan, son autolimitadas. No hay que hacer nada, no hay que inyectarle una medicación, no hay que poner alcohol, no hay que abanicar, no hay que hacer nada, sino que así como empiezan, terminan. ¿Y el tiempo de duración depende de cada persona? En promedio, las convulsiones duran 60 segundos. Después hay un periodo después de una convulsión que, si a cualquiera de nosotros le ha tocado presenciar una convulsión, vemos que después la persona queda como confundida, como un poco le cuesta reaccionar y lleva unos minutos recuperarse, que ese periodo puede llevar 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos, pero la convulsión en sí, que
se llama crisis tónico-clónica generalizada, que la persona se pone dura y después se empieza a sacudir. Eso en promedio dura 60 segundos. Y en el 98% de las veces, así como empiezan, paran solas. Entonces, ¿en qué casos sí hay que llamar a una urgencia? ¿Cuándo hay una embarazada? ¿En qué otros casos? Sí, en realidad, digamos, como decíamos recién, el 98% de las crisis epilépticas paran solas. Hay un 2% que las crisis no paran solas. Entonces, ese 2% puede darse en una persona que quizás tiene epilepsia, se fue de viaje un fin de semana, se olvidó de tomar la medicación, o sea que la suspensión abrupta de la medicación puede generar ese 2% de crisis en donde en vez de parar solas, continúan en el tiempo, y esas crisis que la persona tiene una convulsión que dura más de 5 minutos, o si yo tengo una convulsión, no me recupero, tengo otra, no me recupero, tengo otra, no me recupero, esa sería una situación para ir a una guardia. Pero pasa en el 2% de las convulsiones. En la gran mayoría de las personas que tienen convulsiones, obviamente que si es la primera vez que me pasa, me van a llevar a una guardia para ver cuál fue el motivo, qué fue lo que sucedió, pero uno tiene que tratar de mantener la calma porque, nuevamente, podemos lastimar a la persona sin querer nos puede lastimar si uno intenta agarrarla, contenerla. Claro, es terrible. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, gracias. Por echar un poco de luz sobre este tema también, que como vos decís, poco se sabe. Desde la antigüedad es un tema que se trata de evitar. Totalmente. Y se hace esto, ¿no? Por eso es el Día Internacional. No es que estamos celebrando, sino que estamos poniendo un poco de luz sobre una enfermedad que existe. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Permiso.